Buenas tardes. Como siempre, entamamos la tele de los escolinos con la sección de les nueses noticias, donde dos niños del Colegio Baudilo Arce, Sara y Xosé, van a comentar noticias en forma curiosas sobre animales. Escuchailos oyertes porque nos van a sorprender en forma. Buenas tardes, niños y niñas, pas y más, hueles y hueles, y todos los que nos veis. Güey, Xosé y yo, Sara, venimos cargados de noticias. La primera va ataques en... Supongo que sería en Irak, o en Palestina, o a lo mejor en Afganistán. Qué mal está el mundo. Está bien claro que de alguna xente pásase todo el día en garria y non fai nada para que reine la paz. Pues esta del ataque produxose en Cuaña a lo caberu del brano. En Cuaña, ¿pero qué pasó? Oye, pues yo no oí nada, hubo muertos. Tranquila, nada más hubo un fidío. Al parecer, el home entró en el criadero de los gaviotes y estes atacaron. Les agresiones son constantes, aunque hay que reconocer que de algunas son abondo curiosas. Una mujer lanzó al so home un ordenador. El prove pasóse muchos días en el hospital. Pues aunque parezca mentira, lo que voy a contarte sucedió de verdad. 3 hombres mordieron al perro del so patrón porque este se negaba a pagallos les perres que ellos debía. No sé lo que sucedió al perro, pero con toda seguranza los 3 hombres lleváronse la peor parte. Tenían mordiscos nes manes, nes piernas y en el bandullo. Y en eso de morder, los perros son más expertos que nadie, dígotelo yo. De algunos animales no muerden, pero sin embargo son muy listos. Así no lo muestra un estudio fecho en la Universidad de Tübingen en Alemania, en el que muestran que el cerebro de los simios es capaz de trabajar con cantidades numéricas y hacer operaciones matemáticas. En un futuro, cuando los empresarios busquen buenos contables, acordaránse de los simios matemáticos y de xuro que además no cobren mucho. Y el caso es que los animales de compañía, además de ser tan fieles, son en forma útiles. Los excrementos podrán ser utilizados para el uso de estufas, calentadores y cualquier tipo de equipamiento que funcione con gas natural. No me digas, ¿y cómo fan eso? Llevándoles caques a los colectores de metano que emplean las bacterias para crear gas. Al parecer, la ciudad de San Francisco es la primera ciudad de Estados Unidos que van a considerar esta cuestión. Ahora que los animales a veces desarmen la bolera, un matrimonio estuvo a punto de pagar $54 por culpa de la sopita. La sopita. ¿Pero qué demonios fizo? No me digas que se metió con el presidente. No, esta pita y era de verdad. Al parecer, torgó el paso a los conductores en la calle principal del pueblo. Eso sí, después quitaron y la multa porque el animal ya era doméstico. Con esto de los animales pasan cosas muy curiosas. De algunos quieren ellos con locura, pero otros son capaces de comelos. ¿De comelos? Sí, de comelos. En un restaurante en la China, en Shenzhen, hubo una manifestación. 400 personas protestaron porque en el menú había gatos y perros. Dios mío, ¿cómo podrán hacer ellos esas perrerías? Tienen que ser xente dañible. Pa' que veas cómo son las cosas. No glu. Acuario, na. China, en Shanghái, los tiburones nada más comen verduras. Verdures. Sí, verduras. Al parecer los tiburones tenían sobrepeso. Y como todo el mundo sabe, no se xoga con las cosas de comer. No sé si os costó mucho seguir la dieta, pero a lo caberu lograron el objetivo. Ya normal, hay que bailar al son que toquen. Como veis, los animales asemellanse a los humanos más de lo que creemos. Pues también en China hay un gato que pesa 15 kilos con tan solo 9 años. Nagua por entrar en el libro Guinness.
Hasta agora, el gato más gordo del mundo pesaba 21,33 kilos y era australiano. Delles persones quieren con locura les sos mascotes. A una muller non importaba de ir á cárcel con tal de que non mataren a su miau gata. Esta podría transmitir de algún tipo de infección porque tuviera contacto con espertellos enfermos. Y é tanto lo que los quieren que de algunos escaécense de que los animales non son humanos. Esta noticia también sucedió en China. Este septiembre, una mujer tuvo un pequeño accidente por querer enseñar al seu perro a conducir. Ella, na súa defensa, dixo que el animal nada más tenía que agarrar el volante, que el freno y el acelerador controlábalo ella. Estaba claro que la mujer non controló un res la situación, pero pa noticias sorprendentes, la de un médico estético de Madrid, que entre los pacientes tiene perros. De todo esto es, los animales dannos muchas cosas. Por ejemplo, la mujer que hasta este septiembre y la más vieja, según el libro de Record Guinness, duró hasta casi 117 años gracias a la glu-glu leche de burro y al vino que tomaba todos los días. La mi abuelina está pensando en empezar a glu-glu beberlo también. Pues yo, aunque no me creas, conozco a gatos que son muy, pero que muy intolerantes. ¡Gatos intolerantes! Anda, non eches la lingua pa hacer. Deixa de falar, Valdre. Pues el gato de la mi vecina calellaba pel teixau, miagando, miau, miau, cuando de repente aparece una gata ladrando, guau, guau. Entonces el gato dixo, oye, pero tú por qué lladres si tú eres una gata? Y ella retrucó, que yo, que una non puede aprender idiomas. Y con esta miau gata tan lista y estudiada, química por 2, acabamos la sección de les nueces noticias. El tiempo está muy soleado. Esperamos vevos la próxima semana. Un besín y tallueu. ¿Acuérdase de la rivalidad que desde siempre hubo entre la gente de Sama y la Felguera? Pues no, la verdad tengo entendido que hubo alguna rivalidad entre equipos de fútbol, pero no tengo idea de más. Yo acuérdame que mi mamá siempre me decía que en la Felguera que cuando eran las fiestas de Santiago subían los de la Felguera para Sama con paraguas y cuando eran las fiestas de San Pedro bajaban los de Sama para la Felguera con paraguas para que lloviera. Pero porque era, no sé. ¿Felguera? Sí que me acuerdo. Había una rivalidad muy grande. Cuando íbamos a Santiago, los de la Felguera traían el paraguas y después los del otro llevaban el paraguas para el otro lado. Había hasta palos. Sí, nosotros cuando íbamos al colegio de pequeños, acuérdome que sí, que los de la Felguera caíennos mal y resulta que yo soy de la Felguera luego y todo así, pero sí me acuerdo que bajaba un pez extraño por el río Nalón y eran los felguerinos en traje de baño, sí, acuérdome, sí. ¿Podría usted completar este dicho popular que está relacionado con nuestro concello? Sama, Ciaño y la Felguera son dos pueblos industriales que trabajan en la mina y... No la sé esa, no tengo ni idea. Ni idea. Ni idea, no sé. Y los metales, y lo que pega, yo no sé. No, ni idea. Ganen buenos jornales. ¿Ganen buenos jornales? Y ganen muy buenos jornales o jornales. ¿Sería capaz de nomarnos los núcleos de población más importantes del concello de Llangreu? Sama, la Felguera, Ciaño, Riaño y no sé mucho más, ¿no? Ciaño, la Felguera, Villa, Sama, no me acuerdo más. Sama, la Felguera y Villa. Pues sí, la Felguera, Sama, Ciaño, Tuilla, Riaño, Barros, La Venta. Sama, la Felguera, Riaño y Ciaño.
¿Qué poeta nacido en Sama en 1879 escribió muchas poesías sobre Llangreu y los llangreanos? Este y un fragmento d'una. Mira que soy de Llangreu, mira que soy llangreano, pues nací nos nozalones y en Sama tabes y barrio. Eso parece que llega Antón el Chova, parece, por cosas que oigo a la mi niña de clase, parece que llega, pero bueno. Antón el Chova. Yo del niño de oír hablar, sí, parece que un Antón, pero no sé qué más, no. Ese no me acuerdo yo. Sí, me acuerdo del cantar, pero no, el poeta no recuerdo el nombre. Y para la sección de Les Entrugues, empobinámonos a Llangreu, porque queremos saber más cosas sobre este concello asturiano. En cuantes a la primera entruga, nada más que 2 o 3 personas hicieron de algún dicho popular o completaron el que propondríamos. La felguera ya non lle felguera, porque hay un segundo Madrid con la fábrica de Duro y el nuevo ferrocarril. En general, tampoco acertaron la segunda entruga. Muy pocos dijeron de algo que se les ocurrió, que rimaba, pero fue debido a la inventiva más que al conocimiento. El dicho popular yera: Sama, Ciaño y La Felguera son 3 pueblos industriales que trabajen na mina y ganen bonos xornales. Agora, que non tuvieron ninguna duda na tercera entruga, nomar los núcleos de población más importantes del concello de Llangreu: La Felguera, Ciaño, Riaño, Barros Llada, Tuilla y La Venta. Y también supieron, en Sin Problemas, qué poeta nació en Sama en 1879 escribió muchas poesías sobre Llangreu y los llangreanos, Antón el Chova, aunque no supieron recitar ningún poema, y eso que de ellos, como este que voy a decir, hieren bien fáciles. Mira que soy de Llangreu, mira que soy llangreano, porque nací nos Nozales y en Sama tabes y barrio. Y después de Les Entrugues, vamos a escuchar al grupo musical Rusidera. Y ya, a lo cabero, en Stories Originarias, vamos a hablar con Paz Fonticiella y Concha Prieto, 2 de los autores de Pulso 1, el primer libro en asturiano para el primer curso de bachillerato. Esperamos que pasen un rato prestoso con les nuestras propuestas. Entamamos a bailar con la jota de Bacheleu, Ayerano.
asturiano tenemos aquí a dos de los autores del libro para primero de bachillerato, Pulso 1, Concha Prieto y Paz Fonticiella. Lo primero que me gustaría que me dijeras es un poco ese título, pues tan curioso, pero sé que tiene mucho significado y que lo pusisteis pensando en muchas cosas. Pulso 1. Venga, Paz, cedote la palabra. Venga. Bueno, sí, efectivamente, el término pulso é un tanto metafórico, fai referencia a varias cosas. Por exemplo, nunha deles que pensamos é que fuere unha palabra breve, de 2 sílabas a poder ser, porque con los otros libros que hicimos de la ESO Rede funcionó muy bien el término, nadie se tracamundeaba. Claro, y facilina, y exactamente, y si para detrás se repite la vocal, é todavía más fácil de decir. Pero bueno, queríamos también que fuera una palabra claramente asturiana, y pulso, bueno, cubría esos requisitos. Pero otra parte, dada la situación de la lengua asturiana, también pensábamos que era el momento de dar un pulso, de echar un pulso a la situación social, y entonces ahí pues lleva ese otro sentido de la palabra pulso. Un pulso queríamos echarlo también a los alumnos que fuéramos a tener y que lo fueren a tener que utilizar en clase. ¿Y qué más? ¿Había algún otro aspecto? La tercera, pues que todavía la lengua asturiana queremos que no está muerta y entonces que todavía está viva. Somos un ejemplo, estamos aquí usándola. Tiene pulso y eso, bueno, pues quisimos también hacer. Bueno, y la idea, yo sé que esto, bueno, pues previamente a hacer el libro, pues sale unas subvenciones, unas ayudas, unos requisitos, pero como vosotros dos, junto, que nos lo dijimos, junto a José Miguel Suárez, que no está aquí, que también coautor, ¿cómo vos pusisteis a hacer un libro de texto que no lle una xera fácil, sino que lleva mucho tiempo? ¿Cómo surgió eso de decir, bueno, pues mira, salieron ahora, podemos tener la oportunidad? ¿Cómo vos pusisteis a ello? Bueno, pues como llevábamos tiempo dando clase de asturiano en los institutos, pues siempre fue como una necesidad, ¿no? Siempre que nos veíamos decíamos, pues hay que xuntar todo esto, hay que hacer realidad un libro. Y entonces vimos la ocasión en el momento que la Consellería convocó unas subvenciones para sacar libros en asturiano de texto. Entonces, bueno, ya empezamos el labor en primero y en segundo de la ESO. Y ahora con el bachillerato pues repetimos otra vez. Entonces, fue aquello que trabajábamos en las clases, pues fuimos perfeccionándolo y de ahí pues la realidad del libro de texto. El asturiano en primaria hay muchos niños que los cuellen y hay un 52% de niños, o sea que hay más niños que escuellen asturiano que no. Sin embargo, en secundaria ya bajan mucho las cifras y en bachillerato hasta va bien poco, pues era casi simbólico. ¿Cómo veis ahora la situación? ¿Creéis que estos libros, junto con a los otros fala de segundo de bachillerato, puede dar un pulso de verdad? Van a echar un hábito a los profesores que a lo mejor en primaria sí que hay materiales, porque ya va tiempo, desde el 83, 82, que se hacían cursos en algún colegio piloto. ¿Crees que verdaderamente esto va a cambiar las cosas? Bueno, la verdad es que el tener material y una forma de dignificar la materia, la asignatura. Un libro dignifica, pues eso, la asignatura, porque, bueno, equilíbrala o ponla a la altura de los demás. Igual que cualquier alumno va a clase de francés o de cualquier otra asignatura con el libro, pues el que a lengua asturiana también tenga que asistir con un libro de alguna manera y dar a entender, bueno, que la cosa se va naturalizando, se va normalizando. Y bueno, creemos que en ese sentido sí que va a impulsar un poco la asignatura en secundaria. ¿En este momento estáis alguna dando clase de bachillerato? Yo de bachillerato no, yo estoy dando hasta cuarto de la ESO. Hasta cuarto. Y los niños, si a lo mejor no estaban avezados a un libro y estaban avezados a otro tipo de actividades, ¿cómo crees que recibirán pues un libro de texto ya como otras asignaturas? Bueno, ¿sabéis alguna reacción? Yo supongo que bueno, estos libros son de muy poco tiempo, presentóse va un mes, pero ¿cómo creéis que los niños y los profesores recibirán, o ya tenéis alguna, bueno, pues falasteis como profesor, recibirán este material?
Bueno, pues mira, el profesorado acogió muy bien el libro porque bueno, ya vos comenté que día a día, sin libros de texto, pues el profesor tiene que ir elaborando el material. Antes de que hubiera ordenadores, que existía todavía la asignatura de asturiano, pues la gente recortaba y pegaba y escribía a máquina o con aquellos ordenadores que había hace 20 y muchos años. Ahora con un libro de texto, con todo el material recogido, pues siempre es mucho más fácil el ir a dar clase, ¿no? Porque aparte de que si hay alguna cosa que no te guste, siempre puedes echar mano de algo que tú tenías o de una idea que tú tenías, pero por lo menos sabes que siempre tienes pues un material ahí de apoyo, ¿no? Con ese formato de libro. Y los alumnos anden también menos perdidos, porque date cuenta, hace unos años, hasta el año pasado, y era andar con fotocopias y repartías aquellas fotocopias, los chavales facíanla, al día siguiente decías, bueno, la fotocopia que no se acabó, ¿dónde está? Y a lo mejor unos no se acuerden, otros rompieron, la otra es cayó, bueno, que ya era un caos aquello, ¿no? Y lo que decía Paz, no te daba dignidad. Entonces, bueno, con un libro, pues siempre lleva un apoyo, tú tienes aquel libro, tanto el alumno como el profesor, sigues el libro o no, dependiendo de los casos. ¿Con quién compite? Porque bueno, sí que dijimos que en primaria hay muchos niños, pero en primaria en realidad compite con cultura asturiana, non hai outras asignaturas. Con quién compite asturiano y creéis que realmente é fácil cuando un niño, cuando una familia, cuando lleguen para casa, ¿no? Llegan a matricularse y dicen, oye, ¿qué hacemos? ¿Escollemos asturiano o escollemos otras asignaturas? ¿Cómo crees que el papel, imaginaros, ¿no? Vosotros como padres, como estudiantes, ¿cuál es el papel de ellos? Bueno, y es realmente muy complicado porque para empezar compite con un segundo idioma, con una segunda lengua extranjera. Entonces eso pues a lo mejor algún alumno podría pensar, bueno, va a ser más fácil asturiano, voy a agarrar asturiano, pero puede haber padres o madres que quieran más que vean francés, el inglés, digamos que suele ser el primer idioma, tienen lo asegurado, pero si aparte de inglés pueden aprender un poco de francés, en algunos centros grandes la oferta todavía es más amplia, puede haber italiano, puede haber alemán, sí. En tercero y cuarto... Porque compite con muchas asignaturas, claro, que tienen, bueno, pues, de mucha importancia, claro, para el futuro de la carrera, profesional, claro, de los estudiantes. Claro. Entonces, realmente, yo creo que casi es milagroso que se vean las cifras que se están dando con la situación. Además que están aumentando de alguna manera, sí, ¿no? Año a año, la competencia es muy dura, pero para el asturiano también hay clientela, vamos, que todavía hay mucha gente que lo quiere escoger. 15 unidades. Yo imagíname tener que cuando salen las subvenciones, en marzo, en abril, ¿y cuánto tiempo tenéis para elaborarles? Porque no da mucho tiempo la administración para eso, ¿no? No. Supongo que ya en el verano, más o menos, ya lo tenéis que tener más o menos acabado el tema. ¿Cómo vos organizasteis? A ver, para la gente que está allí, para los profesores que nos estén viendo y dicen, oye, pues mira, parece un libro interesante, intentar explicar un poquitín en estas 15 unidades que se pueden atopar, tanto los profesores como los estudiantes de bachillerato. Bueno, pues de esas 15 unidades, 9 son lingüísticas y 6 son literarias. Van por ese orden, las 9 primeras céntrense más en cuestiones de lingüística y las 6 últimas en temas literarios, porque bueno, ya en este nivel de bachiller nos parecía que la literatura tenía que tener una entidad propia y había que hacer los temas separadamente, ¿no? Lo cual no quiere decir que el enseñante que trabaje con este libro tenga que seguir ese orden. Si son 15 unidades, dan a 5 por evaluación. Entonces el profesor puede escoger y decidir. O sea, el profesor creéis que tiene bastante material como para usarlo y después te puede tener un material complementario, pero si quiere usar el libro nada más, una persona que bueno, pues que entame la primera vez a lo mejor, como hay tantos, porque además sabemos que en asturiano pues hay mucho profesor que llega a interín y que a lo mejor no sabe la materia, puede atopar en este libro pues una solución de decir, bueno, pues de mano, con este libro, con estas 15 unidades, tengo 5 unidades para cada evaluación y puedo apañarme bien. Sí, porque además, bueno, puede que lo comente Concha, bueno, nosotros al profe, a los que son compañeros y compañeras nuestras y que conocemos las necesidades de ellos,
Aparte deste libro, ya lo hicimos con Rede, ofrecemos sí outro material de apoio. ¿Qué material de apoyo tenéis aparte de este libro? Bueno, pues en principio va con un solucionario. Entonces, todas las actividades que se presenten en Pulso 1 están resueltas, de tal manera que la clase llegue mucho más fácil. No tienen que romperse la cabeza en caso de que haya de repente una pregunta que no sepa solventar sobre la marcha. Y bueno, va también una programación. Todos los años hay que hacer una programación de los cursos que vas a dar, entonces eso ya bien resuelto, simplemente tienen que complementar alguna cosa que queda pues, según el criterio del profesor. En principio eso es lo que va. En los otros libros de secundaria ofrecimos además actividades de refuerzo y de ampliación en un libro aparte. Bueno, entonces vosotros pensáis que gracias a este libro, a Pulso 1 y a fala que fala tamén aquí de bachillerato de segundo, creéis que ya podemos falar, que podemos estar falando pues, de una normalización en el tema normalización social, en normalización lingüística, en el tema de asturiano, en relación con otras asignaturas, o por lo menos un pasín? Sí, un pasín, y en el aspecto concreto de la educación sí se puede hablar de un poco más de normalización, de un paso adelante de normalización. Otra cuestión sería lo que es la realidad social de fuera del aula. Claro. Bueno, pues no tenemos más tiempo, fue un placer tenernos aquí. Y vosotros ya sabéis, este libro tenemoslo para bachillerato, primero, Pulso 1. Estoy segura de que muchos profesores van a usarlo y que va a ser un hábito para ellos. Vosotros tenéis una cita los miércoles y los sábados en la tele de los escolinos. No faltéis.